Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Para mí los domingos siempre son una gran oportunidad, pero también siempre está en mi mente. Juan el Bautista estaba en el Día del Señor. Para nosotros el Día del Señor representa también el domingo, que podemos venir, reunirnos juntos y adorar al Señor, glorificarle a Él. Por eso es un honor estar aquí. No solamente es un honor por estar en el nombre del Señor y en presencia del Señor, Dios Todopoderoso, pero también estar delante de ustedes, que son la creación misma, la imagen de Dios, las personas que se dejaron lavar con su sangre preciosa. Así que el valor es inmenso, inmenso. Y al abrir la palabra del Señor, a nosotros nos levanta la cabeza. Amén, hermanos. En esta mañana les traigo un mensaje que está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, y solo me voy a basar en el versículo 31 de Hechos, capítulo 9. Amén. ¿Tienen sus Biblias abiertas o sus Biblias digitales? Pero siempre ténganle por favor en silencio. Solamente pueden leer la Biblia en este tiempo. Está prohibido utilizar el celular para estar chateando en este tiempo, ¿verdad? Eso sería terrible, terrible estar chateando. Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pies, por favor, para leer en coro a una sola voz este versículo que es muy fácil de leer. Dice la palabra del Señor: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, oramos porque este texto de tu palabra sea el texto que este día pueda hablar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra fuerza de voluntad, y podamos glorificar en nuestra vida a través de tu palabra, del testimonio, de la historia y de nuestra búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este versículo está dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Saulo, el que vino a ser el apóstol Pablo después, Saulo era el perseguidor de la iglesia número 1. Y justamente Saulo está viajando a Tarso y mira una visión y una palabra. Y este Saulo, que estaba persiguiendo a sus hijos, se encuentra con la visión de Dios mismo en su vida y tiene toda la historia del cambio de su vida. Y él estaba entonces ahora en un proceso de encontrarse con Dios.
Se recordarán, se quedó ciego y ante esta ceguera buscó, o Dios mismo le proveyó a Ananías para que fuera, orara por él y se sanara de la ceguera, y miró. Se transforma, ese Saulo se transforma en el apóstol, uno de los apóstoles más grandes de la historia de la iglesia. Porque recordarán, el apóstol Pablo ya no era discípulo ocular de Jesús, porque no había vivido con Jesús y no vio realmente todas las enseñanzas y las señales que Jesús hizo, pero él sí escuchó y estaba mirando para atacar, no para defender, sino para atacar. Pero ahora, después de la resurrección de Jesús, los discípulos se encargan de llevar adelante el mensaje de Jesús y proclamar esas buenas nuevas. Y entonces la iglesia, después de la resurrección, empieza como pino pino, decía mi mamá, o sea, pasito por pasito, suave. Después de la resurrección se cumple este gran paso de la venida del Espíritu Santo a sus discípulos y a mucha gente más. Y entonces empieza el caminar de la iglesia. Pero justamente el caminar de la iglesia empieza desde la persecución de uno de ellos mismos, casualmente, ¿no? De uno de los que iba a impulsar en el futuro la iglesia. Él era el que perseguía a los cristianos. Pero qué sorpresa, Dios hace un milagro en la vida de Saulo y en el camino se transforma en el hombre que hizo 3 viajes misioneros, donde predicó en Asia, en Europa, donde llegó el evangelio a ser expandido de una manera muy sobrenatural. Pero la iglesia siempre empezó con dificultades. Dice en Hechos mismo, el capítulo 1, en el versículo 8, ¿cuál era realmente el motor que iba a regir y que iba a impulsar esta iglesia? Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Realmente el punto clave de la iglesia era que iba a recibir el poder del Espíritu Santo para empezar el proceso de difusión de la palabra de Dios. Así que ese punto es un punto importantísimo en la historia de la iglesia. Ahora bien, a partir de esta promesa se van dando los pasos que se van cumpliendo de una manera específica. El apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio. Hay muchos convertidos, hay más de 3,000, se bautizan inmediatamente y la iglesia empieza a desarrollarse. Luego empieza a salir Pablo y empieza a salir a los gentiles y a predicar ese evangelio. Pero todo lo que gira alrededor de este proceso de la iglesia era la presencia activa del Espíritu Santo, como el Dios que movía todo el proceso. Así que, con ese eje principal, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, los 2 más grandes evangelistas, con denuedo y con poder y fortaleza empiezan a predicar, aunque enseguida tienen dificultades, persecuciones y problemas. Pero yo no quiero hablar solo de la historia.
Resulta que la iglesia de Jesucristo, que da inicio con Jesús y es impulsado por los apóstoles, es la base para que nosotros hoy en pleno domingo, en este instante, estemos aquí sentados y estudiando la palabra de Dios y meditando la palabra de Dios, porque más de 2026 años el Espíritu Santo es el que va impulsando la iglesia a pesar de los problemas, a pesar de un montón de persecuciones, a pesar de haberle quemado en la historia a la Biblia por varias veces, a pesar de haber matado a los 12 discípulos, sacrificándoles y crucificándoles y colgándoles cabeza hacia abajo o decapitándolos como murieron, a pesar de haber tenido grandes persecuciones la iglesia hasta el siglo XVI o XV, donde hubo la reforma protestante con Martín Lutero, y toda la historia y el caos que ha habido y la persecución de la sociedad por aniquilar la palabra de Dios y la iglesia también. Sin embargo, hoy mismo la presencia del Espíritu Santo impulsa la iglesia hacia adelante sin mirar los obstáculos que Satanás y el mundo y la naturaleza humana quieran frenar el propósito de la restauración de Dios a la humanidad. La iglesia es el punto clave entonces donde se reúne las promesas de Dios, pero también se reúne y se mezcla todos los atentados que puede existir. En ese sentido, yo he reflexionado muchas veces por qué el Señor, siendo yo redimido, perdonado, siendo yo hijo de Dios, sin embargo, tengo que enfrentar cierta turbulencia. ¿Cómo es que la iglesia tiene que pasar ciertas turbulencias? Una más difícil que otra, unas pequeñas pero otras inmensas. Unos que hace perder la esperanza, otros que nos alienta. Así que la historia de este mundo y la iglesia no es un estándar de situaciones donde vemos solamente las maravillas que nos gustara ver todos los días, sino también hay que mirar que el caos del universo, que el caos de la sociedad está dentro de nosotros. En ese sentido, la iglesia, llena del poder del Espíritu Santo, también se transforma en un hospital, donde la iglesia recibe cojos, mancos, paralíticos, llenos de enfermedades raras, dificultades enormes. Me refiero no solamente a la enfermedad física, me refiero también a las enfermedades espirituales, a esos vacíos y crisis de fe, a esas turbulencias, a esas caídas, a esos bajones que la iglesia en general tiene. Y usted no lo puede frenar. Yo no lo puedo abolir, borrar, porque están dadas. Grandes instrumentos de Dios en la historia que han sido personas importantísimas en la predicación del Evangelio, en levantar iglesias, en extender la palabra. Un momento dado, cuando todo está lindo y bien, ¡pam!, al piso. Han caído. Han sido presa de Satanás.
y la iglesia empieza a tambalear. Y la fe de muchos cristianos empiezan a debilitarse. Y el uno pregunta, ¿por qué? Y el otro, ¿por qué? Y el otro, mejor que haya pasado eso. El otro dice, por eso yo no le sigo al Señor. Por eso yo no creo. Porque la fe tambalea cuando alguien fracasa. Y más cuando fracasa alguien que está al frente de ministerios. La iglesia es perjudicada. Pero ahí viene esta promesa. Me seréis testigos. Seréis testigos en tu casa. Seréis testigos en la ciudad donde vives. Me seréis testigos en la nación en que vives. Y me seréis testigos en el mundo entero. La iglesia, a pesar de todo eso, manda y envía misioneros a otros lugares. La iglesia siempre tiene un punto de apoyo. ¿Y es por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el eje de la iglesia. No es el pastor, no es el misionero, no es el santo papa, no es el iluminado, no es mis fuerzas, no es sus fuerzas. Es la promesa de la palabra de Dios. Es la contundencia y la autoridad de la palabra de Dios. En ello no hay duda alguna. Si alguien no cree en el Jesús resucitado, en el que nos ha dado el poder, la autoridad a través del Espíritu Santo y el que maneja los hilos de la historia, no cree en nada. No tendrá victoria jamás. Porque el hecho de que nosotros mantenemos una identidad con Cristo y tenemos la seguridad del Cristo resucitado, y el Cristo resucitado maneja la iglesia a través de la presencia del Espíritu Santo, si no lo creemos en ello, no creemos en nada firme. Hermanos, amados, el siguiente punto que usted tiene que subrayar en su Biblia, a más de que la iglesia crece por el poder del Espíritu Santo, subrayen lo que dice, crecía, eran edificados, andando en, ¿qué dice después? No sé si me están siguiendo. ¿En qué? ¿En el temor de qué? En el temor de Dios. Esa es una palabra clave, muy clave para el cristiano. La iglesia se desarrolla fortalecida siempre y cuando haya el punto importante. Cree en el poder de Dios y por lo tanto teme a Dios. Y hay que resaltar lo que la palabra dice. Aquí en Hechos está empezando a desarrollarse en el mundo entero. Y se ha desarrollado de una manera espectacular, diría yo, con la autoría del Espíritu Santo. Y no va a terminar nunca en pérdida, sino va a terminar en la victoria que Cristo se ha trazado, porque es Dios omnipotente. La iglesia, el cristianismo, se desarrolla bajo principios claves. Y la una es entonces el temor del Señor, no el temor que significaría miedo o pánico. Ese temor y ese pánico humano, ese temor no divino, ese temor simplemente nos aniquila
y nos hace correr de la presencia de Dios y no habrá un camino fijado si no hay el temor real. El temor que aquí en esta palabra se refiere es el temor no de pánico, sino de reverencia. ¿Por qué? A ver, vamos a saber por qué. ¿Cuál es la característica del Dios que nosotros creemos? Génesis capítulo 1. ¿Qué es? Creador. ¿Creador de qué? ¿De qué parte del mundo? De cielos y de tierra. Autoridad, dueño, padre, patrón, todo lo que queramos. Autoridad. Es el dueño. Nosotros fuimos creados después de la creación. Dios dijo, alguien tiene que estar acá. Y por eso creó a Adán y a Eva. Por eso levantó una generación. Pero esa generación pierde la comunión con Dios por faltarle también el respeto a Dios como creador. Por no obedecerle ni escuchar, por dudar de su autoridad. Pierde. En primer lugar, el temor a Dios en la iglesia es el único punto que nos va a sujetar. El que pierde el respeto a Dios, ahí sí me da miedo. A mí sí me da temor. ¿Cuántos de ustedes acá, como creyentes, les da en cierta medida temor de Dios? ¿Sí tienen temor de Dios? Amén. Otra vez les pregunto, ¿si hay temor de Dios? Amén. Claro que hay temor de Dios. Yo alguna vez tuve el privilegio de viajar, y cuando el avión está sobrevolando por encima del mar Mediterráneo, es un bonito día. Usted puede ver hacia adentro por las ventanitas y puede ver la distancia en la que está y pensar en la inmensidad del mar. ¿Y si se cae el avión ahí? ¿Y si empieza a fallar? Por supuesto, en el avión ahí dice, estamos sobrevolando hace no sé cuántos miles de pies de altura, en tal dirección y tanto, los datos. Y si usted tiene pánico, se muere. Pero entonces usted piensa, y justamente hay vacíos en la atmósfera, hay vacíos, y el avión está yendo normal, cuando ¡blum! Se va, ¿no? Y la mente humana cree que ya no se va a estabilizar el avión, a lo mejor sigue decreciendo y parece que va a caer. Y si cae el avión ahí, usted es nada. En tierra o en mar, igual se pulveriza. Cuando uno piensa en esa existencia de Dios en medio de las alturas y la protección de Dios, lo único que puede decir, Señor, Señor, estoy en tus manos ahí. Por eso dicen que aún los ateos, en el momento de la crisis, ahí dicen, Dios mío, sálvame. Aunque sea del miedo. Pero, hermanos queridos, este temor que empieza a tener la iglesia al comienzo es el temor que combina entre la reverencia, el respeto, el reconocimiento de un Dios que los judíos conocían como el gran yo soy, porque ellos
no podían expresar la grandeza del Dios omnipotente y no le podían poner un nombre a Dios. Entonces, este Dios omnipotente solamente se reveló con la palabra, yo soy el Dios, yo soy el que soy. Y después empezó a darse ciertos nombres a las letras para poderle pronunciar algo. Ahora le decimos el Señor. Pero Israel, ¿cómo le tomó a ese Dios? Las características de ese Dios es que Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Omnipotente está compuesto de dos palabras. Dios omnipotente. O sea que no tiene límites ni formas de expresión. Él es todopoderoso, soberano. Pero también la otra característica es el Dios omnisciente. También sabe que no sabe Dios. Dios sabe todo. Aún antes de la expresión. Y Él planificó antes de haber nosotros existido. Dios omnipotente, omnisciente, Dios soberano. Cuando decimos soberano, todo lo puede. Ese Dios, Israel le decía el Dios guerrero también, el Dios de las batallas. ¿Por qué? Porque solo podían conocerle a Dios cuando derrotaban al enemigo, cuando ganaban a los enemigos, cuando sentían la protección de Dios, del Dios guerrero, el Dios que lucha por mí, el Dios que se manifiesta. Hermanos amados, esto de tenerle a un Dios soberano, todopoderoso, autoridad, que si Él con un chasquido desaparece este mundo, si así quisiera. El Dios que todo lo puede. Ese Dios es mi Dios y su Dios. Ese Dios que todo lo puede, que no hay una cosa que no pueda Él solucionarlo. Por eso Él, más adelante, ya vamos a ver un poquito, Dios está demostrando que Él tiene el comando de todo el universo y todas las situaciones, porque Él sí es Dios todopoderoso. ¿Quién es el que no agradece en esta mañana? Cuando vemos a un Dios como el Dios de Jeremías, de Isaías, cuando vieron la visión, entre los ángeles, el Dios que el apóstol Juan escribe en Apocalipsis, que mira la visión y ese Dios le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el Dios que cubre todo. Santo, santísimo, justo, justísimo, excelente, excelentísimo, perfecto, perfectísimo. Ese es su Dios. ¿Y cómo es que es su Dios? Ahora pongámonos a pensar nosotros. Efesios capítulo 2 dice, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Pero Él por su gracia infinita nos rescató. Nos declaró santos, justos y perfectos en Él. Esa es la gracia de Dios.
Dios poderoso, cogiendo a un pecador simple, inútil, humilde, limitado, me declara a mí, primero, hijo de Dios, segundo, santo, tercero, justo, cuarto, perfecto. ¿Por qué y cómo y cuándo? ¿Con qué dignidad nos ganamos nosotros ese derecho? Es la pura gracia de Dios que nos tomó en cuenta a nosotros. ¿Quieren despertarse y darle un aplauso al Señor? A ese Dios santo. A ese Dios que merece toda nuestra honra, todo nuestro aplauso, toda nuestra alegría, todo nuestro ser, aún en medio de nuestra debilidad. Eso se llama gracia. Y por eso estamos, en vez de estar con miedo, ¿qué debemos estar? Alegres y reconocidos, ¿no es cierto? El temor de Dios se mezcla junto con el gozo de ser su pueblo. El temor de Dios se abrazan con el gozo de ser rescatados y perdonados por Jesucristo y su palabra. Eso me llena a mí. ¿Cuántas veces me han escuchado llorando aquí en estos pocos meses que estoy acá? Cada vez me emociono yo cuando hablo de esa grandeza, de que Dios omnipotente me escoge a mí desde la nada. Y aunque fui hijo de padres cristianos, yo nunca me he creído bueno ni santo, porque apenas fui un religioso. Pero cuando acepté a Jesús, Él me rescató y me hizo su hijo, de verdad, hijo de verdad, con promesa, con autoridad, con poder, con Espíritu Santo. Esa es usted y todos, esa misma persona. La iglesia de hoy en día no va a decaer, no porque usted merece, sino por la promesa y la realidad de la presencia del Espíritu Santo aquí en la iglesia. Ya no solamente en la iglesia universal, aquí en la iglesia Betel de Ibarra. En usted, en su casa, en su familia, en el que ha confesado su nombre, en el que cree en el poder del Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Amén. ¿No se alegran? Pelízquense un poco para ver si están despiertos. Yo me alegro porque Dios me prometió. Y ese temor que ahora hablamos es el principio para seguir adelante como un cuerpo de Cristo. El temor a Dios, la reverencia, el reconocimiento de la grandeza, ese es el temor reverente. Y por eso yo tengo que cuidarme todos los días. Yo sí le tengo miedo, no el miedo de pánico y de perder, pero sí el miedo de mi naturaleza y de mi debilidad. Porque estoy ante un Dios santo, perfecto y puro. Por eso les invito en esta mañana a la iglesia amada aquí a refrescar otra vez. Si el corazón se ha estado volviendo medio duro, si usted ha estado perdiendo esa esperanza, si usted ha estado tratando de decir, no, bueno, todo pasa y eso ya, a tolerar lo intolerable, a conformarse y a caer en ese fatalismo de que todo va mal y no vamos a poder salir adelante, eso sería ser fatalistas. Pero no,
podemos ser fatalistas. ¿Saben por qué? Otra vez, para grabarnos bien, porque el poder del Espíritu Santo tomó a la iglesia para sí y por su perfección y santidad. Número 3. Dice, crecían fortalecidos por el Espíritu Santo. Crecían fortalecidos por el Espíritu Santo. En medio de la adversidad, por la permanencia de sus discípulos y en este temor de Jehová, en este cuidado de caminar con Él, entonces eso le gusta a ese dueño de la iglesia, a ese Dios maravilloso. Le gusta que sus hijos andemos en cuidado, en testimonio, en verdad, en sinceridad, en honestidad, en cuidado, en reverencia, en respeto, en temor a la palabra de Dios. Eso le gusta y sabe, eso fortalece a la iglesia. Cuando nosotros, la iglesia, disminuye la consecuencia de un pecado, eso debilita a la iglesia. Por eso dice acá, cuando uno anda en temor de Dios, eso fortalece en cambio a la iglesia. Y fortalecer, ¿qué es? No tanto como yo soy delgadito y ahí medio debilucho, ¿no? Pero un fortachón. Yo antes tenía un músculo también más grande. Fortalecido, bien apuesto, capaz de reforzarse, capaz de resistir. ¿Por qué ponen a los guardias en los lugares, en ciertos lugares donde hay que cuidar el orden? A los más grandes, a esos grandotes, así fortachones. Ellos son los que van adelante. ¿Por qué? Porque van a enfrentar, van a tener que torcer el brazo de alguien, porque van a capturar. Ahora, cuando los cristianos en la fe, llenos del Espíritu Santo, estamos en comunión perfecta con Dios en la iglesia, ¿sabe lo que pasa ahí? Es que esa fortaleza del Espíritu Santo es protección también contra los males, no solo míos, sino también de los demás del cuerpo. El avivamiento en la iglesia no viene en masa. Por alguien empieza, por un hito empieza. Alguien se encuentra con el llamado, con el desafío de Dios, como el apóstol Pablo. No empezó un montón de gente. Ahí Pablo solito, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dijo. Humillado. Y vino entonces todo un movimiento y un crecimiento a pesar de a la iglesia de Jesús. Entonces, amados hermanos queridos, el punto final es que ahora hemos hablado y hasta se me ha caído la pollita, pero Hechos capítulo 4, versículo, bueno, ya leímos ese, vamos a abrir en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y otro, por favor, en Salmos capítulo 29, versículo 3. Y de ahí ya quiero terminar. Dicen que cuando un pastor dice ya voy a terminar, les falta una media hora. Pero bueno,
Ayúdenme entonces con este Hebreos capítulo 12, versículo 28. Para hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. Así que recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, gracias. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo creo que está resumiendo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Y mucho más. Dice, un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir eso de inconmovible? Nada. Nada que ver que estamos tres. Nada que ver que hemos hecho esto o han hecho esto. Nada que ver que estamos en el tiempo más cruel de la historia. Es el reino de Dios, es el rey inconmovible. Eso quiere decir que no hay cambios, es eterno. No ha cambiado por nuestra situación. Es inconmovible. Pero sirvámosle a ese Dios inconmovible, a ese Dios, a ese reino inconmovible, con gratitud, con alegría, pero con temor y también con reverencia, con respeto. Qué lindo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el camino para andar. Con temor y reverencia. Si perdemos cualquiera de esos puntos, pues caeremos en una debilidad muy, muy grave. Nosotros queremos agradar a Dios, queremos servirle a Dios. ¿Saben por qué? Porque antes de tener miedo, solamente que Dios es un Dios consumidor, nosotros no vamos a ser tan rebeldes para buscar que Él nos consuma, ¿no es cierto? Esta es una palabra hay que alertarnos. ¿Cómo yo voy a provocarle tanto a mi jefe, a mi señor, a mi autoridad, hasta que Él diga, bueno, ya, punto? ¿Cómo voy a caer yo en ese desafío? Los que hemos creído en el Señor, dice que pasamos las pruebas con dolor, pero también con gratitud, sabiendo que Él no me va a dejar nunca caído. Por eso Corintios dice también que no me va a dar ni una sola prueba más allá de lo que yo pueda soportar, porque juntamente con la prueba vendrá la restauración, vendrá la esperanza. Ya no vamos a leer salmos porque de pronto nos vamos a ir más. Quiero terminar otra vez con el narrar el punto último. Este paso de la iglesia hasta aquí, alguien de las personas que vivieron en ese tiempo no puede haber estado entendiendo bien, porque ellos estaban viviendo. Nosotros ya de aquí hacia atrás podemos ver, pero ellos no. Por eso ustedes ven, despuesito de este versículo en Hechos, el versículo lema de tema de nuestro mensaje en esta mañana, le van a ver solamente el subtítulo. Curación de Eneas, dice en mi Biblia, el subtítulo. Después dice, Dorcas es resucitada. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles es la narrativa de la historia
y del fundamento de la iglesia de ese entonces, de los primeros pasos de la iglesia. No solamente que a Dios había que respetarlo, que tener temor, de tener cuidado, porque es Dios justo y santo, y hay que tenerle respeto, porque Hechos nos narra en el capítulo 7 que Ananías y Zafira cayeron muertos por una mentira. Dios estaba impulsando la historia de la iglesia de una manera perfecta como Él hace. Después de que Él nos alerta, nos aconseja y nos instruye, dice, pero esto no es el final. Hay esperanza, porque ese Jesús, ese Dios de la iglesia, ese Señor de la iglesia, ese Señor también da vida, restaura. Y por eso resucita a Dorcas. Por eso sana a un paralítico. Por eso vienen esos milagros de acompañamiento a la firmeza de los apóstoles y de los que le seguían. La iglesia, por eso el día de hoy, para terminar, decía con la reflexión, el día de hoy no puede quedarse en que somos frágiles, en que caímos, en que nos desmayamos, en que seguimos y que tenemos temor hacia el futuro, sino que debemos mirar a ese mismo Señor haciendo milagros de vida, de transformación. Porque la función del Espíritu Santo es justamente renovar el corazón, cambiar el corazón de piedra en carne, el corazón oscuro, negro, transformar en luz, en una fragilidad, en una sencillez, en una humildad. Mi odio transformar en amor. Mi raíz de amargura transformar en paz. Bienaventurados los que luchan por la paz, dijo Jesús. Así que este mensaje del Evangelio no es un tema aislado, es un tema en cadena. Si alguien quiere terminar triste, terminará porque no ve que Jesús permite a la iglesia pasar crisis, pero esa crisis pasará porque el Señor resucitado está caminando en la historia de su vida y de la iglesia de Betel. Hermanos amados, en el mensaje de la inauguración, del aniversario, yo hablé de dos temas que el profeta ya lo predijo. La gloria postrera será mejor que la primera. ¿Cuántos creen? Pero completamos. Maravilloso Señor, pero completamos. Será mejor que la primera, pero en una iglesia temerosa, respetuosa, obediente, humilde y que vive la esperanza de la palabra de Dios, que ve la obra del Espíritu Santo haciéndose realidad en su propia vida. Solamente en esta mañana hay que decirle, Señor, aquí estoy. Como dijo el profeta Isaías, aquí estoy. No sé, no puedo, no sé. Pero Señor, yo estoy aquí. Me rindo ante tus pies. Me humillo ante ti, Señor. Eres Dios omnipotente. Eres Señor justo, santo, perfecto. Me rindo a ti. En mi futuro, tú me darás vida. Tú me resucitarás. Tú me mostrarás tu gloria. Tú harás la obra. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero antes de irnos, vamos a hacer una oración de consagración.
Usted lo hace solito. Ya le hemos dado un aplauso al Señor. La gloria al Señor. Ahora, internícese usted. Haga una oración muy, muy suya propia, profunda. Señor, rinda su vida al Señor. Invítele al poder del Espíritu Santo. Invítele. Si alguien tiene duda de la presencia del Espíritu Santo en su vida, dígale en esta mañana, solito, calladito, en su interior, en su profundo ser. Señor, toma nuestro ser. Espíritu Santo, en esta mañana, toma control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras fuerzas, de toda nuestra alma, Señor. Aunque el mundo te hizo